Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder estar nuevamente a través de este medio para poder compartir la palabra. Quiero, antes de poder orar, compartirles y darle las gracias por ser un pueblo obediente, un pueblo bien dispuesto para con el Señor. Hace unos días, si usted se recuerda, Dios puso en mi corazón, de alguna manera me mostraba que el pueblo que le servía al Señor, que le sirve al Señor, estaba triste en su alma y que de alguna manera pues teníamos como que el servicio retomarlo de alguna manera. Entonces yo les dije que lo hiciéramos y lo hicimos de la siguiente manera. Por ejemplo, si alguien servía en el área de niños, estando ella en su casa, póngale que casada y tiene a sus dos hijos, ella se ponía el uniforme del área de niños y ahí atendía a sus hijos. Era una manera como de reactivar el servicio, para que su alma se reactivara, igualmente en todas las áreas. Y gracias al Señor nos dio la victoria, nos dio la bendición. El Señor se cumplió con ese propósito. Yo pude darme cuenta que volvió la alegría al pueblo, hermano, siempre respetando los parámetros de la ley, ¿verdad? Porque nosotros estamos transmitiendo de una manera virtual las prédicas y cada uno desde su casa haciendo ese hermoso servicio, ¿verdad? Para que su alma se reanimara nuevamente. Entonces les agradezco, lo dejamos hasta ahí y reiniciamos en una próxima temporada. Quizá con la ayuda del Señor ya vamos a estar de regreso en las iglesias cuando el Señor lo diga, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, sigamos adelante, bendiciendo el nombre del Señor, alegrémonos con los que se alegran. Si nos toca que orar, también oremos por los que están enfermos, por muchos hermanos que están atravesando situaciones bien cardíacas. Entonces, oremos y pidámosle al Señor misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tu presencia. Gracias por tu buena palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Hoy te pedimos por una buena palabra, Señor. Esa palabra que venga a fortalecer a las familias, los hogares, las casas, en el nombre de Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bueno. Algo más que se me olvidaba. Ahí se recuerda que el sábado y el domingo, 18 y 19, tenemos nuestra actividad Operación Días de Elías, con el enfoque al escenario familia. Obviamente de una forma virtual, ¿verdad, hermano? Como hemos venido haciéndolo todo en estos meses. Prepárese, orémosle al Señor y que el Señor nos ayude. Y en esta noche yo le puse a este tema, ¿quién guía tu casa? Interesante, hermano, porque, mire, llueve información de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo, infinidad de cosas, tanto en lo espiritual como en lo secular. Pero es obvio, cuando uno tiene autoridad y uno reconoce casa, reconoce paternidad, hermano, camina en base a la instrucción de la palabra que le ha sido impartida. ¿Quién guía tu casa? Es muy importante. Nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo está en nuestra vida y el Espíritu Santo también. Y pues Él es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro guía, Cristo es nuestro guía. Y nosotros, conforme vamos recibiendo la palabra, vamos pues aprendiendo. Sin embargo, en el caminar, en el desarrollo de la familia, de la casa, surgen cosas de las cuales vamos aprendiendo, hermano. Nos hemos equivocado. Particularmente, yo me he equivocado y pues me han corregido, he aceptado la corrección y sigo adelante. En algunas cosas familiares, en algunas cosas de mi casa, hemos platicado con mi esposa, con mis hijos y hemos corregido algunas cosas. Pero algo importante es lo siguiente. Quien guía tu casa, hay más cosas, pero para mí debe demostrarte confianza,
y decirte hacia dónde te lleva. Eso es muy importante y que tú puedas estar seguro de esa situación. Entonces, en el Salmo 78, 52, la versión de la Biblia Torres Amat dice: entonces sacó a los de su pueblo como ovejas y los guió como una grey por el desierto y los condujo llenos de confianza. Mire eso, llenos de confianza, quitándoles todo temor, mientras que a sus enemigos los sepultó en el mar. Mire qué figura más hermosa. El pueblo de Israel, cuando el Señor lo saca de Egipto y lo protege el Señor. Apliquémoslo para nosotros y aquí hay algo clave. Lo guió como a una grey, como ovejas por el desierto. Nosotros tenemos que atravesar el desierto. Los condujo llenos de confianza. La palabra del Señor Jesucristo te ministra confianza. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en tu corazón. Eso va a generar confianza. Porque, hermano, si algo está pasando a nivel del mundo es la desconfianza. Y la gente dice, ¿a quién creer? Y a quien nosotros tenemos que creer es al Señor Jesucristo, es a la palabra del Señor. Entonces, tomando en cuenta esto, hermano, yo avanzo esta noche. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Esa palabra guías, ahí se la puse, del numeral 22-23, hegeomai, y que dentro de sus significados está dirigir, comandar, mandar con autoridad, estimar, considerar, entendido, gobernador, guiador. Eso es lo que significa esa palabra. Pero en las otras dos versiones, la versión Castilian dice: acordaos de los dirigentes que os predicaron con la palabra de Dios. La versión del Oso: acordaos de vuestros pastores. Eso lo dice la versión del Oso, que os hablaron la palabra de Dios. Entonces, por eso el principio de autoridad. ¿Quién te va a generar confianza? La palabra del Señor. ¿De quién oye la palabra del Señor? Hermano, de los ministros, que son guiados por el Espíritu Santo. Y la oveja lo que tiene que hacer es, hermano, ver, comprobar que esa palabra le está ministrando, le está edificando y la está conduciendo a Cristo. Recuérdese que el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo cierra en el versículo 6, porque a la casa de mi Padre volveré. Entonces es importante quién está guiando tu casa. Te hablo de tu casa, te estoy hablando espiritualmente. Entonces en la Biblia uno encuentra personajes que guiaron. Pero sobre todo quiero ver la actitud que ellos tenían y ver si nosotros, en el caso de los que somos cabeza de hogar, de los esposos, de los padres, de los sacerdotes, no tenemos esas actitudes negativas, porque podemos estar conduciendo a nuestro hogar, hermano, a la destrucción. Si las tenemos, detengámonos, pidamos auxilio, pidamos ayuda y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ordene. Porque nuestro parámetro de guianza es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Mire, con confianza guió al pueblo, lleno de confianza. Eso es seguridad, eso es amor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces miremos pues. Aquí aparece, yo lo puse así, un guía loco. Segundo libro de Reyes 9:20 dice: y avisó el centinela diciendo:
Él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Y la palabra alocadamente del hebreo 7697 significa impetuosamente, significa locura. Y hermano, guiar un hogar con locura es llevarlo a la destrucción. Ahora, esto trae consecuencias. Déjeme explicarle poco a poco esto. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo número 28. Pero el verso 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Venga conmigo pues. Alguien puede decir, no, pero yo no estoy actuando alocadamente o no soy loco. Óigame con oídos espirituales. Pero en determinado momento en su caminar, le desobedece al Señor. Y entonces la desobediencia empieza a cobrar derechos y empieza a formar a esta persona que era obediente, a transformarla en desobediente. Y entonces ahí es donde hay consecuencias. Y la consecuencia de la desobediencia está en el verso 28 de Deuteronomio 28. Te herirá el Señor con locura. Entonces, amados hermanos, mucha gente dice que desobedecerá, desobedezco y qué, no me pasa nada, según la persona. Pero según Deuteronomio 28, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Un hogar, una familia, una casa guiada con locura no prospera. Óigame bien pues, una familia, una casa, un hogar que es guiado con locura no prospera. No prospera en sus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Entonces ahí vemos tres consecuencias. No prospera en sus caminos, vive oprimido y le roban continuamente. Prestémosle atención, hermano, porque el Señor quiere de nosotros, hacernos el bien, hacernos misericordia. Actúa arrebatadamente, esa es otra consecuencia. Mire por favor del guía loco, del que lleva a su casa con locura, apresuradamente. Dice Oseas 9:7, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. El profeta es necio, el hombre inspirado está loco, a causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran hostilidad. Mire las causas. A causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran hostilidad. ¿Cómo actúa? Arrebatadamente. Y la palabra loco allí, hermano, su raíz primaria, usted lo puede ver, es arrebatar. La gente arrebatada, cuando actúa arrebatadamente, hermano, es un indicio de que esa casa está siendo guiada por un loco. Óigame con oídos espirituales. Dice demente, enloquecer, hacerse el loco. Y le tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano, que nuestra casa evolucione. Que nuestra casa sea fortalecida como fue fortalecida la casa de David. Ahora mire, yo avanzo. No mide consecuencias y destruye. Y aquí aparece Saúl. La casa de Saúl, hermano. Aquí está, este ejemplo nos da una enseñanza
tremenda acerca de alguien que guía su casa con locura. Y él llegó a ser rey. Y el primer libro de Samuel 26-21 dice, y Saúl dijo, he pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí, he actuado neciamente. Venga conmigo, pues, neciamente. Y he cometido un grave error. Pero mire la versión Prat, como dice en ese mismo versículo del primer libro de Samuel 26-21. He aquí que yo he obrado locamente y he errado muy gravemente. He aquí que yo he obrado locamente. Hermano, en la casa de alguien, de un guía loco, va a querer matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque David, hijo espiritual de Saúl, fue perseguido por Saúl. Tuvo que intervenir el Señor y él reconocer que había actuado locamente. En otras palabras, no mide sus consecuencias y destruye. Entonces tengamos cuidado. Y hermano, le pasa, más adelante también vamos a ver que le pasa a Saúl desde otra perspectiva. Entonces, si hay cosas como estas en nuestra vida o en uno de los nuestros, este es el tiempo donde Dios quiere restaurar y quiere erradicar, quiere arrancar toda raíz de locura que haya en nosotros. Por eso el Señor, este es un tiempo de restauración donde Él está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos. Versículo o caso número 2. Dice, el que guía a ciegos. Mateo 15-14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Oiga, ambos caerán en el hoyo. Y tremendo, hermano, porque usted y yo hemos visto caminar, con todo respeto digo esto, hermano, a una persona físicamente ciega, que obviamente se dirige con un bastón o puede tener el auxilio de una mascota, un perro, hermano, pero ¿cómo será un guía ciego espiritual? Y el Señor lo dice, son ciegos guías de ciegos. Y por eso es necesario que los ojos de nuestro espíritu, el Señor los abra. Cuando le llevaron a aquel ciego, para que el Señor le devolviera la vista, 2 veces le tocó los ojos. Y la primera vez le dijo, ¿qué ves? Veo a hombres, pero los veo en forma de árboles. Ok, dijo el Señor, la vista interna, los ojos están iluminados, los ojos del corazón. Volvió a tocar nuevamente y vio claramente todo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener que pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, para no caer, ¿en dónde? En un hoyo. ¿Por qué? Porque estamos siendo quizá guiados o estamos guiando nuestra casa a ciegas, a tientas. Hay gente que dice, no, yo no necesito, yo sé cómo llevo mi casa, yo hago lo que yo quiera, y desecha la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hay camino que para el hombre le parece recto, pero que su final es muerte. Entonces, mire esta característica. Andan a tientas. Andan a tientas. Deuteronomio 28:28. Te herirá el Señor con locura y con ceguera. Con ceguera, y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Vuelve a repetir.
Andarás a tientas en pleno día, dice otra versión, como anda el ciego en la oscuridad, y fracasarás en tus empresas. Ahora, yo quiero avanzar. Esa palabra tientas, su raíz primaria es sentir, es agarrar, es palpar. Y hermano, espiritualmente, hermano, palpar. Por eso cuando Isaac llama para bendecir a su primogénito, como ya su vista estaba dañada, él lo palpó. Y dijo, sí, ese es Esaú, es velludo. Pero lo oyó también. Y dijo, es la voz de Jacob. Pero también sintió el olor. Pero qué triste es que hayan hogares que los esté guiando un ciego. Que les diga, no, mire, Cristo no viene. Quítese eso de la cabeza, que Cristo no viene. Y la familia por años ha creído que Cristo viene pronto porque está escrito en la palabra. Y Apocalipsis dice, retén lo que tienes porque vengo pronto. Pero de repente empiezan a oír, por eso le dije al principio, está lloviendo información, prédicas y muchas cosas. Y de repente empiezan a oír a alguien y se contaminan. Y les dice, no, miren, ya, eso de que Cristo viene pronto, eso de limpiarse, eso de prepararse porque el amado viene pronto, eso no es cierto. Y la gente lo cree. Y entonces empieza, hermano, los ojos espirituales se le empiezan a cerrar y termina ciego, a tientas. No sabe por qué camino va, pero va directo al hoyo, a caer en un hoyo. Mire otras consecuencias de esto. Job 5:13. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto se frustra. De día tropiezan con las tinieblas. Le estoy hablando de la ceguera espiritual. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Y cuando habla de noche, habla de adversidad. Un hogar, óigame bien pues por favor, un hogar guiado, hermano, por un ciego, es un hogar que vive en la adversidad. Todo es adversidad. Y tropiezan con las tinieblas. Las tinieblas habla de oscuridad, pero también habla de una potestad. También habla de un personaje. Y mire cómo dice la Biblia del oso en Job 12:24. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra y les hace que se pierdan vagando sin camino, que palpen las tinieblas y no la luz, y los hace errar como borrachos. Palpan tinieblas, pero algo importante que me llamó la atención, y los hace errar como borrachos. Usted sabe que un borracho se tambalea. Una familia, una casa, un hogar guiado por un ciego se vive tambaleando. Su caminar no es estable. Va de un lado para otro. Y ahí, ¿ha visto usted caminar a un borracho? Se va agarrando de las paredes, hermano. Y hay hogares que así están. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y qué síntomas da eso? Dice, Él quita el seso de la cabeza. Cuando ya la persona está perdiendo la visión. La Biblia de las Américas en Job 12:24 dice, priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Pidámosle, por eso nosotros le tenemos que pedir al Señor la sabiduría que viene de lo alto. Le tenemos que pedir al Señor la inteligencia. Y por eso le decía lo de Jacob, allá en Génesis 27:22, se acercó a Isaac su padre y él lo palpó. Y dijo, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces, hermano, tengamos cuidado.
Mire, avanzo con esto. Job 24:14, al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera al anochecer diciendo ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad minan las casas. En la oscuridad minan las casas. Préstele atención a eso. Y de día se encierran, no conocen la luz. No conocen la luz. El guía de ciegos. Ten cuidado a quien oyes en cuanto a la palabra, para que tus ojos espirituales no se cierren. Porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Ese hogar, hermano, guiado por un ciego, se va a acostumbrar a la densa oscuridad. Se va a acostumbrar a las tinieblas. Y esa palabra ahí es del Hebreo 28:22, oscuridad, tinieblas. Oiga, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, sombrío, tenebroso, tiniebla. ¿Cómo es una familia, un hogar, una casa que está siendo guiada por un ciego? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus frutos? Viven miseria. Viven destruidos. Viven en ignorancia. Son abrazados por la tristeza. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Por eso, ¿quién guía tu casa? Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrar padre y madre. Yo te voy a decir algo en esta noche, hermano. Sea lo que sea, tu padre o tu madre, tú les debes honra. Tú les debes honra. Pero si el que te está guiando te dice, no, si su papá fue un desgraciado, no lo ayudó ni nada, hoy que usted está bien, ni lo voltea a ver siquiera, y a su mamá menos, te está guiando mal, te está guiando al hoyo de tristeza, de destrucción, de muerte y de miseria. Pero si tú le prestas atención a la palabra, dice la Biblia que debemos honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larguras de días, para que tus ojos no se apaguen, para que tu lámpara no se apague. Proverbios 18:28 dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de ver, nos tenemos que ver por medio del Espíritu, por la palabra. Si la luz que hay en nosotros no es tinieblas. Entonces ya llevamos dos, hermano. El guía que actúa con locura y el guía ciego. Ten cuidado que tu casa no involucione, sino que evolucione. Ahora mire el número 3, el guía justo. Proverbios 12:26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Déjeme aclararle algo. Nosotros, hermano, fuimos justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él a nosotros nos mira justos. Y por eso nosotros tenemos que aprender a caminar en el camino de la justicia. Tenemos que aprender de la justicia del Señor.
Tenemos que aprender de la misericordia. El justo es Él. Pero a ti y a mí, que fuimos comprados por Él, Él nos justificó. Y estamos aprendiendo a hacer las cosas que hizo el justo. Y dice, el justo es guía para su prójimo. Y David dijo que el justo me hiera es aceite para mi cabeza. Tremendo, hermano. Y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Porque lo relaciona y dice, pero el camino de los impíos los extravía. Entonces tenemos que ver si nosotros no tenemos actitudes del impío. Y ya aprendimos que el impío planifica, pide prestado y no paga, pero planificó no pagar. Pero el Hijo de Dios, el que ha aprendido justicia, va y habla y dice, mire, perdóneme, téngame tiempo, yo me comprometo a pagarle. Entonces tenemos que ver si en nuestra casa, familia, hogar, no hay actitudes, ¿ya? O no hay camino de impío, sino que es el justo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos está guiando y nos está enseñando a ser justos. Y el Salmo 23:3 dice, bueno, usted lo sabe, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero en el versículo 3, Él restaura mi alma. ¿Cómo guía un justo? Un justo ha sido restaurado en áreas de su alma. Quizá no ha terminado el Señor de restaurarlo todo, pero hay áreas en su alma que ya han sido restauradas. Por eso dice, Él restaura mi alma. Y el Señor lo va a terminar definitivamente. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Por eso cuando sacó al pueblo de Israel, hermano, lo sacó con confianza, les ministró confianza, les ministró amor, les ministró seguridad, para que ellos pudieran alcanzar esa convicción y esa bendición. Pero ¿hacia dónde más te guía el justo? El justo dice que da a conocer de alguna manera la bondad de Dios, porque le fue hecha bondad a él. Y Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, un justo, como fue restaurado en su alma, conoció de la bondad, de la tolerancia y de la paciencia de parte del Señor. Por lo tanto, guía a su familia a través de la bondad de Dios y les enseña y les recuerda a su familia que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es benévolo. Y por eso usted y yo se recuerda, cantamos el himno, porque bueno es Dios. Para siempre es su misericordia. Entonces, esos detalles los tenemos que ver. Si nuestra casa está siendo encaminada, guiada por el justo, por el camino, por las sendas de la justicia. Y hermano, ir desechando toda injusticia. Bueno, continuemos pues. Le recuerdo que el 33 92 02 28 está a sus órdenes. 33 92 02 28. Pero le recuerdo que si usted nos va a escribir alguna petición de oración o alguna situación, nos escriba su nombre, por favor, y un número de teléfono para que podamos pues comunicarnos, ¿verdad? Porque a veces solo dicen, hermanos, miren tal y tal cosa, y
no hay mayor explicación. Entonces, para que podamos tener también esa doble comunicación con ustedes. Proverbios 16, 29. Recuérdense que el título es ¿Quién guía tu casa? Y aquí aparece en Proverbios 16, 29, el hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. Entonces hay un guía que es violento. Y aquí quiero detenerme un momentito. ¿Hay indicios de violencia en tu casa? ¿Hay arranques de violencia? ¿De ira? Hay que ver eso. Porque, hermano, hay momentos de paz, de remanso, de tranquilidad, pero de repente surge la violencia y destruye lo que se ha edificado. Entonces, el guía violento le dice a su prójimo, mira, vení, te voy a enseñar un camino. Y ese camino no es bueno. Y la Biblia dice que hay camino que para el hombre le parece recto, pero que su final es muerte. Su final es muerte. Entonces yo le quiero poner un par de ejemplos respecto de esto. Proverbios 3:31. No envidies al hombre violento. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Hermano, o sea que el hombre violento tiene varios caminos, según Proverbios 3:31. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. Por eso hablamos ya del guía justo, del que aprende a caminar en el camino de la justicia, de la integridad, de la rectitud. Pero el violento tiene caminos que son caminos malos, caminos perversos que el Señor abomina. Y si usted mira a un violento, hermano, su estilo de vida da que no necesita de nadie, ¿ya? Y que no hay nadie que lo pueda vencer a él, que lo pueda destruir, que no se deja de nadie, que lo tiene todo. Y hermano, y hay gente que por falta de conocimiento es arrastrada por la violencia. Y la Biblia dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará debido a la iniquidad. Y dentro de la iniquidad encierra la violencia, la perversidad. Y Proverbios 22-24 dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Ni andes con el hombre violento. El hombre violento, hermano, es contencioso. El hombre violento habilita las rencillas. Entonces la pregunta en esta noche es, tú y tu familia, ¿con quién andas? Dime con quién andas y te diré cómo terminarás. Dime quién te guía y te diré cómo vas a acabar. ¿Qué hay de aquellos hogares donde el esposo es violento y no se deja trabajar por el Señor? Oye la palabra, pero no la recibe. No la recibe. El sufrimiento lo lleva la esposa y los hijos. Y ese hombre violento visita la iglesia, pero no cambia. Incita a su prójimo a hacer lo malo, a caminar por camino malo. Entonces,
esta noche es una noche de exhortación. Es una noche donde el Señor nos está viendo, nos está enseñando y nos está permitiendo ver nuestra condición como familia, como matrimonio, como casa. Realmente cuando uno le pregunta a los hermanos, ¿quién guía tu casa? Cristo. ¿Quién es el centro de tu casa? Cristo. Pero ya cuando se mira el caminar, el actuar de la gente, uno se da cuenta que no. Claro, hay casos donde verdaderamente han dejado que Dios trabaje su corazón, su casa, y se han visto frutos dignos de arrepentimiento. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 22 y verso 49, dice, el que me libra de mis enemigos, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Hermano, ¿no será que en esta noche tú necesitas suplicarle a Dios que te rescate del hombre violento? Según el segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 49, rescátame del hombre violento. Y mire, lo vincula, hermano, con el rencoroso, con el rencilloso, con el soberbio, con el iracundo. Lo asocia con ellos. Y repito, ¿cómo termina un hogar guiado por un violento? Termina destruido, hermano. Terminan hijos también violentos, que no se dejan de nadie. No son hombres de paz, sino hombres de contienda, de ira. Ok, llevamos 4. Déjenme mostrarle otro para ir comprimiendo. El guía de los que prenden a Jesús. Usted se dará cuenta que hoy en el final de los tiempos hay mucha gente que no cree en Jesús. Profesan ser cristianos, pero no creen en Jesús. Y tienen seguidores. Pero el ejemplo que yo le quiero poner en esta noche nos da una pista de algo, de una semilla en lo negativo que se puede estar gestando en la casa, en el hogar, en la familia. Fíjese que Hechos 1:16 dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Déjenme explicarlo. Lo voy a poner de esta manera. Uno de los 12 estaba en el discipulado del Señor, se sentaba a la mesa, llegó a conocer al Señor, llegó a conocer sus movimientos, su forma de ser y todo, lo llegó a conocer. El Señor sabía todo. Judas manejaba la bolsa, pero me llamó la atención que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Esa es una cosa. Por eso tú tienes que tener cuidado a quién le das a conocer tu casa, tu vida íntima, tu familia, tus cosas. Porque en Mateo capítulo 26 y verso 47, mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Verso 49.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí. Ahora le pregunto, ¿por qué no le dijo, salve Señor? ¿Acaso Judas no reconocía el señorío del Señor Jesucristo en su vida? Y le besó. Verso 50. Jesús le dijo, amigo, por eso Judas es un hetairo, un traidor. Amigo, haz lo que veniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. Ten cuidado, hermano. ¿Quién está guiando tu casa? Ten cuidado. Puede ser alguien que diga que sabe mucho, que sabe de Biblia, pero está en contra de los principios de nuestro Dios Todopoderoso. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Recuerde usted que hay gente que ha aprendido mucho de la palabra y después le da la espalda al Señor y se convierte en un impío y tiene seguidores. Ahora, concluyo con esto. El guía de los que prenden a Jesús. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? ¿Y de qué tenemos que cuidarnos nosotros? Primero, se hizo guía de los que prendieron a Jesús. O sea, que un guía, para poder ser guía, tiene que ser enseñado, tiene que aprender primero. No sé si usted ha salido, por ejemplo, cuando se podía, que iba, por ejemplo, al biotopo, allá en Cobán. Y para entrar en la montaña y las veredas y todo, ahí usted no podía entrar solo. Ahí hay guías, porque ellos conocen el camino. Y lo van guiando a uno. Y lo llevan, entra uno por un lado y sale por otro. Pero son guías porque ya conocen. Entonces, hermano, por eso le leí ese versículo. Cuando hablaba, hermano, de los pastores, de los guías. Y usted debe pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento y la gracia para poder recibir la palabra de parte del Señor y que le ministre vida. Entonces él se convirtió en guía, pero ¿en qué más se convirtió? Dice Lucas 6:16, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Aparte de llegar a ser guía de los que prendieron a Jesús, también llegó a ser traidor. Entonces puede haber una semilla en una familia, en una casa, en un matrimonio de traición, que le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos la muestre para erradicarla en el nombre de Jesús. Proverbios 14:25, el testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Mire las características que tenía Judas, el guía de los que prendieron al Señor. Mentía. Juan 12:6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Por lo menos ya llevamos 4 características de Judas, el guía de los que prendieron al Señor. Se hizo traidor, mentiroso y era ladrón. Entonces cuidémonos, pidámosle al Señor misericordia y yo termino con esto. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, clave, oye la voz del Espíritu Santo. Oye la voz de tu pastor. Si el Señor certificó en tu espíritu que el hombre de Dios que te cubre, oye la voz de Él, porque a través de la voz de Él te está guiando hacia la presencia del Señor. Te bendigo en esta noche y déjame bendecirte para que tus ojos espirituales sean abiertos. Y si hay alguna cosa de la que hoy platicamos en lo negativo, hermano, renuncia.
porque el Señor quiere liberarte y quiere sanarte y quiere restaurarte y pide ayuda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la palabra ha sido expuesta en esta noche. Señor, anhelamos con todo nuestro corazón que limpies lo más profundo, desde lo más profundo de nuestro ser, nos limpies, Señor. Saques todo aquello que a ti no te agrada. Limpies nuestro hogar, Padre Santo. Alúmbranos, que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para poder ver aquellas cosas que nosotros no miramos, Señor, pero que tú sí las miras. Y que seas tú nuestro guía, Señor. Espíritu Santo, sé nuestro guía por medio de la palabra, por medio de los ministerios, por medio del ministro que nos cubre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nos dé confianza, que la palabra nos dé confianza, nos dé certeza, nos dé vida, nos dé seguridad, que vamos de regreso a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, te bendigo, hermano y hermana, y le doy gracias al Señor por tu vida. Con la ayuda del Señor, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Dios le bendiga.